Un grito desesperado cortó el pesado silencio de la noche. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Hay unos niños aquí afuera. Era la voz de Teresa Morales temblando de pánico. La lluvia caía con una furia implacable sobre los jardines de la imponente mansión Torres. Sin pensarlo dos veces, ella corrió hacia la oscuridad, hacia tres pequeñas figuras que apenas se distinguían bajo un árbol. Eran ellos, Santiago, Matías y Valentina. Los trillizos de apenas 7 años temblaban sin control, empapados hasta los huesos. Su ropita delgada se pegaba a sus pequeños cuerpos, y sus labios, antes rosados, ahora estaban morados por el frío intenso. Teresa sintió que el corazón se le partía. «Dios mío, mis niños, ¿qué están haciendo aquí afuera?» Con un cuidado infinito, Teresa cargó primero en sus brazos a Santiago. Él siempre había sido el más frágil, el más delicado. Al sentir su contacto, Matías y Valentina se aferraron con fuerza a sus piernas, llorando desconsoladamente. «Tía Teresa, la tía Isabel se fue», sollozó la pequeña Valentina, con la carita empapada por la lluvia y las lágrimas. «¿Cómo que se fue, mi amor?» «Agarró sus maletas grandes y se fue en el coche», explicó Matías. «Corrimos y corrimos detrás de ella, pero no se detuvo». Teresa conocía cada rincón de esa mansión. Después de 6 meses limpiando allí, observándolo todo, sabía dónde estaban las medicinas, cómo funcionaba la estricta rutina de los niños. De repente, la respiración de Santiago se volvió extraña, forzada. Su pechito subía y bajaba demasiado rápido, luchando por aire. «Calma, mi Santiago. Respira despacio conmigo», le dijo con una voz suave mientras los guiaba a toda prisa hacia la casa. Durante todos esos meses, había observado a la niñera tratar las crisis de asma del niño. Sin dudarlo, fue directo al armario de la sala y sacó el nebulizador. «Tranquilo, mi cielo», susurró. Sus manos, a pesar del miedo que sentía, no temblaban. Antes de aceptar ese trabajo, ella cuidaba niños en una guardería. Tenía experiencia, sabía qué hacer con pequeños como Santiago. «Tía Teresa, ¿por qué la tía Isabel hizo eso?» Preguntó Matías, con los ojos llenos de confusión. «No lo sé, mi amor, pero ahora ya están a salvo. Están conmigo». Doña Carmen Sánchez, la cocinera, llegó corriendo desde la cocina. Era una señora de cabello canoso que siempre llevaba su delantal. «Jesús, María y José, ¿qué pasó aquí?» «Isabel Ruiz los abandonó en el jardín y se fue», explicó Teresa sin dejar de atender a Santiago. «¿Cómo que los abandonó?» «Así como lo oye». Agarró sus maletas, se subió al coche y se fue. Los dejó solitos en la lluvia. Doña Carmen miró a Santiago respirando con la mascarilla del nebulizador. Su expresión era de pura incredulidad. «¿Y cómo supiste hacer eso?» «Trabajaba en una guardería antes de venir para acá. Aprendí con niños que tienen problemas respiratorios». El ama de llaves sacudió la cabeza indignada. «¿Y dónde está el señor Alejandro?» «En una reunión. Dijo que iba a llegar tarde hoy». La respiración de Santiago por fin se calmó. La crisis había pasado. El niño se acurrucó débilmente en el regazo de Teresa. «No te vas a ir como la tía Isabel, ¿verdad?», susurró. «No me voy, mi amor. La tía Teresa está aquí», le prometió ella, abrazándolo con fuerza. Doña Carmen llamó de inmediato al médico de la familia. «Doctor Leonardo Jiménez, Santiago tuvo una crisis de asma. Teresa lo cuidó, pero puede venir a revisarlo». La voz tranquila del doctor se escuchó por el altavoz del teléfono. «¿Cómo está ahora?» «Mucho mejor. Ya está respirando normal». «Perfecto. ¿Quién le hizo la nebulización?» «Quienquiera que fuese, hizo lo correcto. Llego en 15 minutos». Teresa miró a los 3 niños aferrados a ella. Esos pequeños habían puesto su vida de cabeza sin saberlo. Ella era solo una empleada de limpieza de 25 años que vivía en una colonia popular con su madre enferma. Pero en ese momento, en esa fría noche, era el único refugio, la única protección que esos niños tenían en el mundo. Media hora después, el ruido de un coche elegante anunció la llegada de Alejandro. Teresa sintió un nudo apretado en el estómago. Alejandro Torres entró por la puerta. Tenía 34 años, el traje de diseñador arrugado y el cabello despeinado por la lluvia. «Carmen, ¿y por qué están todas las luces prendidas? ¿Pasó algo?»
Su voz se cortó cuando se detuvo en medio de la sala. Vio a Teresa en el sofá con Santiago dormido en su regazo. El nebulizador aún estaba sobre la mesa. Matías y Valentina dormían abrazados a ella, buscando su calor. «Teresa, ¿qué...?» ¿Por qué Santiago estaba usando el nebulizador? «Señor Alejandro», dijo ella levantándose muy despacio para no despertarlos. Isabel se fue. «¿Cómo que se fue?» Él no podía creerlo. Dejó a los niños solos en el jardín, bajo la lluvia. Doña Carmen se acercó. «¿Puede explicarle mejor? Usted lo vio todo en las cámaras». Alejandro se pasó una mano por el cabello, abrumado. A Santiago le dio una crisis de asma por el frío y el susto, pero ya se le pasó. «Está bien». Él se acercó con cuidado, miró a su hijo respirando tranquilamente. La gratitud luchaba con la confusión en su rostro. «¿Tú lo cuidaste?» «Sí, señor». «¿Cómo supiste qué hacer?» Yo trabajaba en una guardería antes de ser la señora de la limpieza aquí. Cuidaba a niños con problemas respiratorios». «¿Trabajabas en una guardería?», preguntó Alejandro con una mezcla de sorpresa y duda. Teresa nunca le había contado ese detalle a nadie de la casa. «Sí, trabajaba, pero perdí el trabajo». Alejandro se dejó caer en el sillón. Se veía cansado y muy preocupado. «Doña Carmen, ¿dónde está la tablet de las cámaras?» La gobernanta le trajo el dispositivo. Las imágenes eran claras y crueles. Mostraban a Isabel Ruiz a las 5:30 de la tarde, metiendo 2 maletas en el coche, mientras los trillizos jugaban inocentemente en el jardín. Cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, Isabel, en lugar de llamarlos, se subió al coche y se fue. Los niños corrieron desesperadamente detrás de ella, gritando su nombre. «Esta mujer está loca. ¿A cómo pudo hacer algo así?», exclamó Alejandro incrédulo. «No sabemos, señor. No dijo absolutamente nada». En ese momento llegó el doctor Leonardo Jiménez. Examinó a Santiago, que seguía dormido. «Su respiración está perfectamente normal. ¿Quién le hizo la nebulización?» «Yo», respondió Teresa en voz baja, casi avergonzada. «¿Tiene experiencia con esto?» «Sí, ya he trabajado con niños antes». El doctor la miró con un respeto evidente. Hizo lo correcto. Si no hubiera actuado con esa rapidez, la crisis pudo haberse complicado seriamente. Alejandro sintió una fuerte opresión en el pecho. Durante 6 largos meses, había visto a Teresa solo como la muchacha que limpiaba la casa. Nunca ni por un segundo imaginó que supiera tanto. «¿Habla en serio, doctor?» «Muy en serio. Tuvo muchísima suerte de tener a alguien aquí que sabía qué hacer». Teresa, apenada, insistió. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi lugar». «No, Teresa, no todo el mundo sabría cómo actuar», la corrigió Alejandro, mirándola ahora de otra manera. Durante 6 meses ella fue invisible para él. Solo era la señora de la limpieza. Hoy había descubierto que detrás de esa apariencia sencilla y humilde había mucho conocimiento y valentía. «¿Por qué nunca me dijiste que trabajabas con niños?» «Señor, yo soy la señora de la limpieza. No creí que fuera un detalle importante». «¿Importante?» «Teresa, acabas de salvar a mi hijo». Después de que el doctor se marchó, Alejandro intentó llamarle a Isabel una y otra vez. El teléfono solo lo mandaba al buzón de voz. No tiene ningún sentido. ¿Por qué hizo una cosa así? Doña Carmen, siempre atenta, le sirvió café a todos. Teresa seguía inmóvil en el sofá con los niños. «Señor, ¿hay algo que quizá necesita saber?» «Dime, Carmen». Isabel pidió un adelanto de su sueldo esta semana. Pidió 3 meses de golpe. ¿3 meses? ¿Por qué? Dijo que su familia en el pueblo necesitaba dinero con urgencia. Alejandro frunció el ceño. Algo en esa historia no cuadraba. «Vamos a ver las cámaras otra vez». Pasaron las imágenes despacio. Isabel preparó todo durante la tarde. Hizo las maletas mientras los niños jugaban tranquilamente. A las 5:30 empezó a lloviznar. Pudo haberlos llamado para que entraran a la casa, pero prefirió irse. «Mira aquí», dijo doña Carmen apuntando a la pantalla. Dejó algo en la cocina. Era una nota escrita a toda prisa. «Señor Alejandro, ya no puedo seguir trabajando aquí. Me voy hoy mismo, Isabel». Solo eso, sin ninguna otra explicación. Teresa negó con la cabeza. «¿Puedo decir algo?» «Adelante». A los niños, ella no les caía muy bien.
dijo Teresa con timidez. ¿A qué te refieres? Siempre me decían que se enojaba muy fácil, que se quejaba mucho de ellos. Alejandro sintió cómo le subía el enojo por dentro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Señor, yo solo soy la señora de la limpieza. No creí que... Teresa, deja de decir que solo eres la señora de la limpieza, exclamó él con un tono más duro de lo que pretendía. Ella se asustó por su reacción. Perdón. No, perdóname tú a mí, yo debí prestar más atención. Miró a sus hijos, durmiendo plácidamente en el regazo de ella. Nunca están así con gente desconocida. Es que yo no soy una extraña. Me paso todo el día aquí. Platicamos, a veces jugamos. ¿Juegan? Sí, cuando termino de limpiar y están solos en el jardín. Sé que no debería, pero... Claro que deberías, la interrumpió él. Mis hijos necesitan cariño. Alejandro se sentó en el suelo frente al sofá, mirándola a los ojos. Cuéntame de la guardería. Teresa respiró hondo. Trabajé 2 años en una guardería especializada. Atendíamos a niños con discapacidad, asma, autismo. ¿Y por qué te fuiste? Antes de que pudiera responder, Santiago se movió y abrió los ojos. «¿Papá, llegaste?» «Llegué, hijo. ¿Cómo estás?» «Bien, la tía Teresa nos cuidó». Alejandro la miró fijamente a los ojos y por primera vez vio algo diferente. No era solo profesionalismo, era amor, un amor de verdad por esos niños. Al día siguiente Teresa llegó temprano como siempre, pero ahora todo había cambiado. Los niños no se le separaron desde que se despertaron. «Tía Teresa, ¿regresaste?», gritó Valentina corriendo hacia el portón. «Claro que regresé, mi amor. Lo prometí, ¿no?» Durante el desayuno, Alejandro observaba en silencio. Teresa sabía que a Santiago no le gusta la leche muy dulce, que Matías solo come pan tostado, que a Valentina hay que cortarle la fruta en trozos muy pequeños. Eran cosas a las que Isabel Ruiz nunca les prestó la más mínima atención. «Papá, Isabel ya no va a volver, ¿verdad?», preguntó Matías con la boca llena. «Creo que no, hijo». «¡Qué bueno! Era muy pesada. Matías, no puedes hablar así». «Pero es verdad. Nos gritaba cuando hacíamos mucho ruido». Alejandro se puso tenso al instante. «¿Les gritaba a ustedes?» «Sí, nos gritaba», confirmó Valentina con su vocecita. «Y cuando llorábamos por mamá nos decía que nos calláramos». «Dios mío», susurró Alejandro. Teresa se dio cuenta de que él se estaba alterando. «Alejandro, eso ya pasó. Ahora ellos están bien. ¿Y cómo le haces tú cuando lloran por su mamá?» «Hablo con ellos. Les canto la canción que ella siempre les cantaba». «¿Y sabes qué canción es?» «La aprendí escuchándolos tararearla cuando jugaban solos». Alejandro sintió una punzada de emoción. En 2 años, nunca había sabido bien cómo consolar a sus hijos cuando extrañaban a su madre. «Cántanos, tía Teresa», pidió Santiago. «Después, mi amor. Ahora vamos a bañarnos». «Solo tú nos bañas bien rico», dijo Matías. Isabel tallaba muy fuerte. «Tú eres más cariñosa», añadió Valentina. Alejandro miró a Teresa, que se sonrojó hasta las orejas. «Perdón, a veces cuando ella no estaba yo les ayudaba un poco». «Deja de disculparte por cuidar bien de mis hijos», dijo él con firmeza. Al segundo día, la observó aún más de cerca. Se preguntaba cómo conocía el horario exacto de los medicamentos, los miedos secretos de cada uno, sus gustos más particulares. Al tercer día, se armó de valor. «Teresa, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro. Quiero hacerte una propuesta». Ella se puso visiblemente tensa. «¿Qué tipo de propuesta?» «¿Qué te parece si dejas de ser la señora de la limpieza y te dedicas a cuidar a los niños?» A ella se le abrieron los ojos de par en par, sin poder creerlo. «¿Como niñera?» «Como su cuidadora. Como alguien que de verdad entiende sus necesidades». «Alejandro, yo no tengo un diploma de niñera. Tienes experiencia y, lo más importante, les tienes cariño». Ella se quedó callada pensando. «¿Cuánto le pagabas a Isabel?» Él le dijo la cantidad. 10.000. «Eso es más del doble de lo que gano ahora». Casi gritó. «¿Es lo que vale este trabajo?» «Pero ni siquiera sé si voy a poder». «Teresa, tú ya los cuidas. Solo falta que sea oficial». Ella miró hacia la escalera donde dormían los niños. «¿Puedo pensarlo?»
Claro, pero quiero que sepas que ellos te adoran. Y yo también los adoro a ellos. Entonces está decidido. A la mañana siguiente, Teresa llegó con una respuesta en los labios. Alejandro, acepto ser la niñera de los niños. ¿En serio? En serio. Pero hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Siempre quise tener hijos, pero nunca pude. Nunca tuve una relación seria. Con sus niños me siento completa. Y ellos también se sienten completos contigo. ¿A qué te refieres? Ayer Santiago me dijo algo. Me dijo que hueles a mamá. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. ¿Que huelo a mamá? Dijo que su mamá olía a cariño y que tú también hueles así. Alejandro, te prometo que voy a cuidarlos como si fueran mis propios hijos. Lo sé, Teresa, lo sé. En ese momento Santiago apareció en pijama en lo alto de las escaleras. Papá, ¿la tía Teresa se va a ir? No, hijo. La tía Teresa se va a quedar con ustedes todos los días. Ahora va a ser nuestra niñera oficial. Sí. Santiago bajó corriendo las escaleras y saltó a los brazos de Teresa. Te quiero mucho, tía Teresa. Yo también te quiero mucho, mi cielo. Alejandro observaba la escena conmovido. Hacía 2 años que no veía esta casa tan llena de amor. Ah, Teresa. Sí. Deja de llamarme, señor. Llámame Alejandro. Pero, ¿no es raro? Ahora eres parte de la familia. Familia, repitió ella en un susurro, saboreando esa palabra que nunca creyó que sería para ella. Sí, familia. El viernes, doña Carmen estaba preparando la comida cuando sonó el teléfono. Casa de la familia Torres. Carmen, habla Regina. El ama de llaves hizo una mueca. Regina Domínguez, la prima de Alejandro, siempre de metiche. Hola, señora Regina. Supe que Isabel se fue. Es verdad. Sí, así es. ¿Y los niños? ¿Quién los está cuidando ahora? El señor Alejandro contrató a una nueva cuidadora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Alguien de la agencia? Carmen dudó. Sabía que a Regina no le iba a gustar nada la respuesta. La verdad es... Teresa. ¿Quién es Teresa? La muchacha que trabajaba aquí en la limpieza. Pero tiene mucha experiencia con niños especiales. Otro silencio, esta vez más largo y tenso. ¿La de la limpieza ahora es la cuidadora? Ella los cuida muy bien, señora Regina. Carmen, Alejandro perdió el juicio por completo. Estoy terminando unos negocios en París, pero voy a adelantar mi regreso. La llamada se cortó bruscamente. Carmen se preocupó. Conocía a Regina desde hacía años. La mujer siempre había estado secretamente enamorada de Alejandro. Se viene una tormenta, murmuró para sus adentros. Arriba, Teresa ayudaba a los trillizos a vestirse. Tía Teresa, ¿vas a vivir aquí con nosotros? Y preguntó Matías. No, mi cielo. Vengo en la mañana y me quedo hasta que se duerman. ¿Y por qué no vives aquí? Porque también tengo que cuidar a mi mamá. Está un poquito enfermita. Entonces nos cuidas a nosotros y también a tu mamá, dijo Santiago pensativo. Eres muy buena. Ustedes también son muy buenos conmigo. Durante la comida, Alejandro observaba lo bien que funcionaba todo. Teresa conocía cada detalle de la rutina, cada preferencia, cada pequeña necesidad. Teresa, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Quieres que te prepare un cuarto aquí para que todo sea más fácil? No es necesario. Vivo aquí cerquita, solo cruzando la calle. Pero tu mamá. A mi mamá la ayuda doña Elena, una vecina, y a ella le da mucho orgullo saber que trabajo en una buena casa. Le cuenta a todo el mundo que su hija cuida a los niños del empresario. Dice que a mí me fue muy bien. Alejandro sonrió. Y sí que te fue bien. El teléfono sonó de nuevo. Doña Carmen contestó y puso mala cara. Señor Alejandro, es la señora Regina. Alejandro suspiró. Hola, prima. Alejandro, supe que Isabel se fue. ¿Cómo vas con los niños? Estoy bien. Conseguí una nueva cuidadora. ¿Quién? ¿Alguien con buenas referencias? Es una muchacha que ya conocía. La empleada. Alejandro, ¿te volviste loco? Teresa escuchó la conversación y se sintió profundamente avergonzada. Empezó a retirarse, pero Alejandro le hizo una seña para que se quedara. Regina, Teresa tiene experiencia con niños especiales. Una señora de la limpieza cuidando a mis sobrinos. Es inaceptable. Son mis hijos, prima.
y yo decido quién los cuida. Alejandro, estás siendo muy ingenuo. Esa mujer se está aprovechando de ti. ¿Aprovechándose? ¿Cómo? Eres viudo, rico, estás solo. Es obvio que está interesada en tu dinero. Teresa se puso roja de vergüenza y coraje. Regina, estás exagerando. Claro que no. Regreso de París la próxima semana. Alguien tiene que hacerte entrar en razón. No tienes que regresar por eso. Claro que sí. Adiós, colgó. Alejandro vio que Teresa estaba muy molesta. No le hagas caso. Alejandro, es tu familia. Tú salvaste a mis hijos. Ella ni siquiera llamó para saber cómo estaban después de lo que pasó. ¿Quién crees que es más importante para mí? Pero ella dijo que soy una interesada. Él la miró fijamente. ¿Y lo eres? ¿Estás aquí por el dinero o porque los quieres? Porque los amo, respondió ella sin dudar. ¿Cómo puede pensar eso? Entonces todo está bien. Pero Teresa se quedó inquieta. Sentía que el regreso de Regina traería problemas. Santiago vino corriendo de la sala. Tía Teresa, ¿por qué te pusiste triste? No, mi amor. Fue por esa mujer en el teléfono. Escuchamos, dijo Matías. Doña Carmen siempre dice que cuando la tía Regina llama, todo el mundo se enoja. Alejandro rió con nerviosismo. Ustedes son muy listos. No nos cae bien, dijo Santiago. Nos habla como si fuéramos bebés y su perfume es muy fuerte, agregó Valentina arrugando la nariz. Teresa se rió por primera vez desde la llamada. ¿Perfume fuerte? Sí. La tía Teresa huele mejor. Huele a panecito recién hecho. Alejandro la miró y pensó que sus hijos tenían razón. De verdad olía a cariño, a hogar. Pero en el fondo de su corazón sabía que el regreso de Regina lo iba a complicar todo. Su prima siempre había sido celosa, siempre había querido controlar su vida. La tormenta que trajo a Teresa a su familia ya había pasado, pero sentía que se venía una nueva tormenta, y esta podría ser mucho, mucho peor. Lunes por la mañana. Teresa llegó a las 7 en punto y encontró un movimiento extraño en la casa. Carmen, ¿qué es todo ese ruido de arriba? La señora Regina llegó anoche de París. Se está instalando en el cuarto de huéspedes. A Teresa se le hizo un nudo en el estómago. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? No lo sé. Dijo que quiere conocer mejor la rutina de los niños. Antes de que Teresa pudiera responder, Regina Domínguez bajó las escaleras. 32 años, vestida con ropa cara y con el cabello impecable, incluso a primera hora de la mañana. Ah, tú debes ser la famosa Teresa. Buenos días, señora Regina. Solo Regina. Después de todo, cuidas a mis sobrinos, ¿no? Somos casi de la familia. Su sonrisa era bonita, pero Teresa sintió que la estaban examinando de pies a cabeza. Alejandro me contó lo heroica que fuiste el día que Isabel abandonó a los niños. Qué suerte tener a alguien preparado cerca, ¿verdad? Solo hice lo que cualquiera haría. Modesta. Me gusta eso. Los trillizos bajaron corriendo las escaleras. Tía Teresa. Santiago saltó a sus brazos. Buenos días, mis amores. Regina se agachó a la altura de los niños, forzando una sonrisa. Miren quién volvió. La tía Regina les trajo regalitos de París. Hola, tía Regina, dijo Matías un poco tímido. ¿Qué regalos? Y preguntó Valentina, animándose un poco. Se los mostraré después del desayuno. Son unos juguetes muy especiales, hechos en Francia. Teresa entendió la indirecta. Juguetes caros que ella jamás podría comprarles. Bueno, voy a preparar el desayuno de los niños. ¡Ah, qué bien! Tenía mucha curiosidad por ver cómo es la rutina de la mañana. Mientras Teresa preparaba el desayuno, Regina observaba cada uno de sus movimientos. ¿Cómo sabes que a Santiago le gusta la leche tibia? ¿Que Matías prefiere el pan sin orillas? ¿Que Valentina solo come frutas y está cortada en trocitos? Vaya, conoces sus gustos a la perfección. Comentó con una falsa admiración. Con el tiempo uno aprende. ¿Cuánto tiempo dices que llevas aquí? 6 meses limpiando la casa y 3 semanas cuidándolos oficialmente. 3 semanas. ¿Y ya se encariñaron tanto contigo? Los niños se encariñan rápido cuando se sienten seguros, respondió Teresa con calma. Alejandro entró a la cocina, ya vestido de traje. Buenos días a todos. Regina, ¿cómo pasaste tu primera noche aquí? Excelente, primo. Qué silencio tan agradable después del ruido de París. Qué bueno. Saludó a Teresa con una sonrisa cariñosa.
¿Todo bien por aquí? Sí, todo bien. Perfecto. Regina, ¿te vas a quedar en casa hoy? Sí, quiero ver cómo es el día a día con los niños. ¿Por qué? Solo es curiosidad. Hace tiempo que no convivo bien con ellos. Después de que Alejandro se fue, Regina se sintió más cómoda para continuar su interrogatorio. Teresa, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo le haces para poder con todo? Cuidar de 3 niños con necesidades especiales no debe ser nada fácil. La verdad no es fácil, pero cuando algo te gusta no se siente como un trabajo. Entiendo. ¿Y siempre quisiste trabajar con niños? ¿Siempre? ¡Qué bien! Debe ser muy gratificante. La plática parecía inocente, casual, pero Teresa sentía que cada una de sus respuestas estaba siendo anotada mentalmente. Por ahora, Regina no atacaba. Solo observaba, catalogaba, estudiaba el terreno para encontrar una debilidad. Pasó una semana. Regina estaba en la casa todos los días, siempre presente, siempre atenta a cada detalle. Teresa, ¿no crees que a Santiago lo están nebulizando mucho? ¿No será que no tiene la dosis correcta? Es que leí en internet que el uso excesivo puede causar dependencia. El asma no funciona así, Regina. Ah, ya veo. Está claro que tú sabes más de esto que yo. Las observaciones eran constantes, pero siempre disfrazadas de una supuesta preocupación. Por la noche, cuando Regina por fin se retiraba a su cuarto, el ambiente en la casa se sentía más ligero, más tranquilo. Era en esos momentos cuando Alejandro y Teresa podían conversar de verdad. ¿Cómo estuvo el día? Bien, los niños jugaron mucho. ¿Y Regina? Ella intenta ayudar, pero a veces parece que me está poniendo a prueba. Alejandro se sentó junto a ella en el sofá. ¿Poniéndote a prueba? ¿Cómo? Me pregunta sobre todo lo que hago, cada decisión, como si quisiera encontrar un error, por más pequeño que sea. Regina siempre ha sido así, muy detallista. ¿Es solo eso? ¿Qué quieres decir? Nada, olvídalo. Él miró a los trillizos jugando en la alfombra. Santiago armando legos, Matías dibujando, Valentina hojeando un libro. Mira qué tranquilos están. Sí, les gusta la rutina. Les gustas tú. Y yo también los quiero a ellos. ¿Solo a ellos? Teresa lo miró, sorprendida. ¿A qué te refieres? ¿Te gusta estar aquí con nosotros? Sí, me gusta. Incluso con todos los problemas. ¿Qué problemas? Regina molestándote. ¿La diferencia de clases? Alejandro, no me importa la diferencia de clases. A mí tampoco. ¿Estás segura? Completamente. Santiago se levantó del suelo y se acercó al sofá. Papá, ¿puedo dormir con ustedes hoy? ¿Por qué, hijo? Porque cuando la tía Teresa está conmigo, no tengo pesadillas. Alejandro miró a Teresa. Ahuyentas sus pesadillas. Se siente seguro. Es normal. No solo es normal, es especial. En ese momento casi sucede. Alejandro se inclinó lentamente hacia ella, pero escucharon unos pasos en la escalera. ¿Alguien ha visto mi cargador? Les preguntó Regina apareciendo en la sala. No, respondió Alejandro, alejándose de Teresa bruscamente. Ah, ya lo encontré. Estaba en la cocina. Ella desapareció de nuevo, pero el momento mágico ya se había roto. Será mejor que los acueste, dijo Teresa levantándose. Está bien, respondió él. Pero ambos sabían que algo muy importante estuvo a punto de suceder. En la segunda semana, Regina, sin que nadie lo supiera, contrató a un detective privado para investigar a fondo el pasado de Teresa. Cuando recibió el informe, decidió que era hora de empezar a sembrar las primeras semillas de la duda. Teresa, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué te fuiste de la guardería donde trabajabas? Teresa dudó. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Tuve algunos problemas ahí. ¿Qué tipo de problemas? Diferencias profesionales. Entiendo. Debió haber sido muy difícil. Lo fue. Regina esperó algunos días antes de dar el siguiente paso. Una mañana, cuando estaban solas en la cocina, atacó. Teresa, necesito contarte algo. ¿Qué pasa? Hice algunas verificaciones sobre tu experiencia anterior. A Teresa se le heló la sangre en las venas. ¿Qué tipo de verificaciones? Hablé con gente de la guardería donde trabajabas. Regina adoptó un tono de falsa preocupación. Y la versión que me contaron es un poco diferente a la tuya.
¿Diferente cómo? Según lo que investigué, te despidieron por tener problemas para relacionarte con los demás empleados. Eso no es verdad. Dijeron que eras muy posesiva con los niños. ¿Posesiva? Que no dejabas que otros cuidadores se les acercaran, que creabas conflictos por celos profesionales. Yo creé conflictos porque una empleada maltrataba a los niños y nadie hacía nada. Eso es lo que usted dice, pero la información que yo recibí es diferente. Teresa intentó controlarse, pero estaba temblando de rabia. ¿Por qué hiciste una cosa así? Porque me preocupo por mis sobrinos. ¿No confías en mí? No es una cuestión de confianza. Es para verificar tus antecedentes. ¿Verificar qué? Yo cuido muy bien a estos niños. Sé que los cuidas. Solo quería asegurarme de que no hubiera nada en tu pasado que pudiera afectarlos. Teresa salió de la cocina antes de decir algo de lo que seguramente se iba a arrepentir. Esa tarde, cuando Alejandro llegó del trabajo, Regina lo buscó de inmediato. «Primo, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, es sobre Teresa». «¿Qué pasa con ella?» «Bueno, hice algunas averiguaciones sobre su pasado profesional». «¿Qué tipo de averiguaciones?» «Investigué su experiencia previa con niños». Alejandro frunció el ceño. «¿Y por qué?» «Porque pensé que sería prudente saber más sobre la persona que cuida a tus hijos. Teresa ya me contó sobre su pasado». «Ah, sí. ¿Te contó todo?» «Claro, ¿por qué?» «Es que la información que conseguí es un poco diferente a su versión». «¿Diferente cómo?» «Según mis fuentes, la despidieron de la guardería por serios problemas de conducta». Alejandro se quedó callado. «¿Qué tipo de problemas?» «Celos profesionales, constantes conflictos con otros empleados, posesividad excesiva con los niños». «Eso no se parece en nada a Teresa». «Pues sí, a mí también se me hizo muy raro». «Entonces, ¿por qué me lo estás contando?» «Porque, bueno, ¿no crees que se adaptó demasiado rápido a esta casa?» «¿A qué te refieres?» «En muy pocas semanas se volvió indispensable. Los niños no pueden estar lejos de ella. Eso es bueno. ¿Será? ¿O es que sabe exactamente cómo ganarse a unos niños vulnerables y a un padre viudo?» Alejandro negó con la cabeza. «Regina, estás exagerando». «¿Lo estoy? Piénsalo bien, primo. Una empleada doméstica que de repente se convierte en la niñera perfecta, que se gana la confianza de los niños a una velocidad increíble. ¿No te parece todo muy calculado?» «Teresa no es calculadora». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Por primera vez, Alejandro no respondió de inmediato. La venenosa semilla de la duda fue sembrada en su mente. Regina se dio cuenta de que para debilitar a Teresa necesitaba ganarse a los niños. Pero no era una tarea fácil. «Santiago, ¿qué tal si la tía te ayuda a bañarte hoy?» «No es necesario. Sé bañarme solo. Sé que sabes, mi amor, pero a veces es bueno tener un poco de ayuda. La tía Teresa me ayuda». «Pero la tía Teresa está ocupada. Deja que la tía te cuide». Santiago aceptó a regañadientes, pero no le gustó nada. Regina le talló el champú con demasiada fuerza y el agua estaba muy caliente. «¡Ay, me lastimas!», se quejó el niño. «Perdón, mi amor. Tu tía no sabía. La tía Teresa sabe que tengo el cuero cabelludo muy sensible». «Bueno, ahora yo también lo sé». Pero el daño ya estaba hecho. Con Matías intentó ayudarle con la comida. «Comételo todo, mi amor. Está muy rico». Matías lo probó y de inmediato hizo una mueca. «Tiene mucha sal». «Claro que no. Está bien sazonado. Para mí está salado». «Matías, tienes que comer para crecer fuerte». «Pero no está rico». Comió solo un poquito, pero no pudo terminar. Se quedó quieto, contrariado. «La tía Teresa sabe que no me gusta la comida muy condimentada», murmuró. Con Valentina tuvo un poco más de éxito. La niña era más educada y lo aceptó mejor. «¿Quieres que la tía te peine?» «Puede ser». Regina le hizo unas trencitas muy bonitas. A Valentina incluso le gustó el resultado. Pero cuando se lastimó jugando en el jardín, todo salió mal. «¡Ay, me raspé la rodilla! Ven, mi vida, la tía te cuida». Regina tomó un algodón con alcohol para limpiar la herida. «¿Me va a doler?» «No te va a doler mucho». «Quédate quietecita». Pero sí le dolió, mucho, y Valentina rompió a llorar. «Quiero a tía Teresa». «Tía Teresa está allá adentro».
Déjame cuidarte yo. No, quiero a tía Teresa. Teresa apareció corriendo. ¿Qué pasó? Se raspó la rodilla. La estaba limpiando. Teresa se arrodilló frente a Valentina. Hola, mi amor. Ah, ¿te duele mucho? Me duele, pero la tía Regina me puso alcohol y me dolió todavía más. Voy a limpiarte otra vez, muy despacito, y te voy a soplar para que no te duela, ¿sí? ¿También vas a cantar? También voy a cantar. Teresa limpió la herida cantando en voz baja y Valentina dejó de llorar. Regina observaba la escena completamente frustrada. No podía competir con ese tipo de conexión. Por la noche, cuando Alejandro llegó, encontró a los niños un poco raros. ¿Y esas caras? Nada, papá, respondió Santiago sin entusiasmo. ¿Cómo que nada? Están tristes. Es que Regina no sabe cuidarnos como nos gusta, dijo Matías. Ah, ¿cómo que no sabe? Nos lastima cuando nos peina y hace comida que no nos gusta. Niños, la tía Regina solo está tratando de ayudar. Pero no nos conoce, explicó Valentina. La tía Teresa sí nos conoce. Alejandro no supo qué decir. Entendía que a los niños les costara acostumbrarse, pero tampoco quería lastimar a Regina. ¿Pueden darle una oportunidad? ¿Intentar enseñarle cómo les gustan las cosas? Podemos intentarlo, aceptó Valentina, pero era obvio que preferían a Teresa. Y eso hizo que Regina estuviera aún más decidida a alejarla de sus vidas para siempre. El martes de la tercera semana, Regina salió temprano de la casa. Voy a arreglar unas cosas en la ciudad. En realidad, iba a encontrarse con el detective que había contratado. ¿Y bien, licenciado Muñoz, averiguó algo? Sí, doña Regina. Se encontraron en un café discreto en el centro. La guardería confirmó que Teresa fue despedida por problemas de disciplina. Excelente. Y logré localizar a Isabel. ¿En serio? ¿Dónde? En un pueblo en Querétaro. Está en una situación muy complicada. ¿Complicada cómo? Le debe mucho dinero a unos agiotistas. Está escondida en una pensión de mala muerte, con miedo de que la encuentren. Regina sonrió. Una persona desesperada es una persona fácil de manipular. ¿Habló con ella? Hablé. Apenas tiene dinero para comer. Dijo que haría cualquier cosa para salir de esta situación. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Debe unos 100,000 pesos. Interesante. Regina pensó rápidamente. 100,000 pesos no era nada comparado con lo que ella ganaba en un mes. Licenciado Muñoz, quiero que contacte a Isabel Ruiz de nuevo. ¿Para qué? Voy a hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Que regrese, que cuente una versión muy específica sobre el día que abandonó a los niños. Y a cambio yo le pago todas sus deudas. ¿Qué versión? Que Teresa le pagó para que abandonara a los niños en medio de la lluvia. El detective titubeó. Doña Regina, eso es una calumnia. Podría terminar en la cárcel, solo si se comprueba que es mentira. Pero es mentira. Eso es irrelevante. Lo que importa es si le van a creer. Y si Teresa nos demanda la palabra de quién va a tener más peso, la de una ex niñera con un historial de problemas o la de una simple señora de la limpieza de una colonia popular. El detective se sintió incómodo, pero el dinero habló más fuerte. ¿Cuándo quiere que la contacte? Hoy mismo. Pero todavía no le hable de dinero. Solo pregúntele si aceptaría regresar a la ciudad para aclarar lo que pasó ese día. Y si acepta, entonces le mencionas que hay alguien dispuesto a ayudarla, económicamente a cambio de un pequeño favor. Regina volvió a casa con el plan ya perfectamente trazado. Iba a usar a Isabel Ruiz para destruir la reputación de Teresa. Y usaría la falsa carta de la guardería para darle credibilidad a la acusación. Alejandro nunca más volvería a confiar en una sola palabra que dijera Teresa. A pesar de toda la tensión, Alejandro decidió no dejar que las insinuaciones de Regina destruyeran lo que estaba empezando a sentir. El viernes por la noche, después de que ella se fue a dormir, llamó a Teresa al jardín. Quería pedirte una disculpa. ¿Por qué? Por no haberte defendido mejor esta semana. Me defendiste. Pude haberte defendido más. Caminaron en silencio entre las flores. El árbol donde ella había salvado a los niños ahora estaba floreciendo. Teresa, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Eres feliz aquí?
muy feliz. ¿Incluso con Regina molestándote? Aún así. ¿Por qué? Porque amo a estos niños. Y me gustas mucho tú. Alejandro dejó de caminar. ¿Te gusto? Sí, y tú también me gustas a mí. ¿En serio? Muy en serio. Esta vez nada ni nadie los interrumpió. Alejandro besó a Teresa ahí, en el jardín, debajo del árbol donde todo había comenzado. Te amo, Teresa. Y yo también te amo a ti. Entonces, está decidido. Vamos a hacer oficial nuestro noviazgo. ¿Estás seguro? ¿Y tu familia? Mi familia son mis hijos y ellos te adoran. ¿Y Regina? Regina va a tener que aceptarlo. No va a ser fácil. Nada que vale la pena en la vida es fácil. Hicieron planes. Alejandro habló de presentarla como su novia al resto de la familia. Teresa habló de conseguir ropa más bonita para la ocasión. ¿Sabes qué quiero hacer cuando lo hagamos oficial? ¿Qué? Quiero salir contigo y los niños. Ir al parque, al cine, hacer cosas normales de familia. Familia, repitió ella. Eso es lo que somos ahora. Una familia. Ambos creían que nada ni nadie podría destruir lo que sentían. No sabían que, en el cuarto de huéspedes, Regina estaba al teléfono. Isabel Ruiz, habla Regina Domínguez. Necesito hablar contigo sobre una oportunidad para resolver todos tus problemas. Al otro lado de la línea, una voz desesperada respondió. ¿Qué tipo de oportunidad? Regresas a la Ciudad de México. Me ayudas con un pequeño asunto. Y yo pago todas tus deudas. ¿Todas? Todas, 100,000 pesos limpios. ¿Qué tengo que hacer? Solo contar la verdad sobre lo que pasó el día que te fuiste de la casa de mi primo. Pero eso ya lo conté. Yo abandoné a los niños. Ah, sí. ¿Estás segura? ¿Nadie te pagó para que lo hicieras? Hubo un silencio. Nadie me pagó. Piénsalo bien, Isabel. 100,000 pesos. Una vida nueva, lejos de los agiotistas. Otro silencio más largo. ¿Qué es exactamente lo que quiere que diga? La verdad. Que Teresa te ofreció dinero para que abandonaras a los niños en la lluvia, para que ella pudiera aparecer como la gran heroína. Pero eso no pasó. ¿Estás segura? ¿No estará tu memoria un poco confundida sobre lo que pasó ese día? Isabel guardó silencio por un largo, largo rato. ¿Cuándo quiere que regrese? El lunes. ¿Y Isabel? Sí. Esto queda entre nosotras. Regina colgó, satisfecha. Abajo, Alejandro y Teresa terminaban la noche con otro beso. Tenían 2 días más de felicidad. Después de eso, todo se vendría abajo. Lunes por la mañana. Teresa llegó a la casa con el corazón todavía calientito después del fin de semana. Alejandro había pasado todo el domingo con ella y los niños, haciendo planes para el futuro. Encontró a doña Carmen en la cocina, pero con una cara muy rara. Carmen, ¿qué pasó? ¿Sucedió algo? Doña Regina quiere a todos en la sala. Dijo que es muy importante. ¿Todos? ¿Usted, el señor Alejandro, los niños? En todos. Teresa sintió un nudo helado en el estómago. Algo no estaba bien. En la sala, Regina estaba sentada en el sofá principal, como si fuera la dueña de la casa. A su lado, una mujer que le heló la sangre a Teresa, Isabel. La exniñera estaba muy delgada, con cara de no haber dormido bien en semanas. Llevaba ropa sencilla y tenía la mirada nerviosa, huidiza. Ah, Teresa, siéntate ahí, por favor. Isabel, ¿qué estás haciendo aquí? Vino a aclarar algo, respondió Regina. Algo muy, muy importante. Alejandro entró con los trillizos. Cuando vio a Isabel, se detuvo en seco en la puerta. Isabel, no lo puedo creer. Señor Alejandro, interrumpió Isabel con voz temblorosa. Vine porque ya no puedo vivir con este peso. ¿Qué peso? Isabel miró de reojo a Regina, quien le hizo un gesto casi imperceptible. Lo que realmente pasó el día que me fui de la casa. Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué quieres decir? Yo no abandoné a los niños por mi propia voluntad. Alejandro se sentó despacio, confundido. ¿Cómo que no? Alguien me convenció de hacerlo. El silencio en la sala era total. Se podía cortar con un cuchillo. ¿Quién? Isabel levantó un dedo tembloroso y señaló directamente a Teresa. Ella. ¿Qué?
exclamó Teresa poniéndose de pie de un salto. Alejandro se puso pálido. Ella me buscó la semana anterior. Me ofreció dinero para que me fuera de tal forma que usted la contratara a ella en mi lugar. Eso no es verdad, gritó Teresa. ¡Claro que es verdad! Tú misma dijiste que querías mi trabajo y que ibas a encontrar la manera de conseguirlo. Yo nunca dije eso. Estás mintiendo. ¿Que estoy mintiendo? ¿Y esto qué es? Isabel sacó un sobre de su bolsillo. Adentro había varios billetes. Este es el dinero que me diste. 15,000 pesos. Yo nunca te di ningún dinero. Alejandro estaba en shock. No podía procesar lo que estaba pasando. Teresa, ¿eso es verdad? No, Alejandro, te juro por Dios que no. Entonces, ¿de dónde salió este dinero? No lo sé. Ella es la que sabe. Santiago empezó a llorar asustado. ¿Por qué todo el mundo está gritando? Matías y Valentina se escondieron detrás del sofá. Alejandro intentó controlarse. Isabel, cuéntame todo. Desde el principio. Ella me buscó un martes. Dijo que sabía que yo no estaba feliz aquí. Que tenía una propuesta para mí. ¿Qué propuesta? 20,000 pesos. Para que me fuera de un modo que hiciera que usted me despidiera y la contratara a ella de inmediato. ¿Y aceptaste? Isabel bajó la cabeza, fingiendo vergüenza. Necesitaba el dinero, señor Alejandro. Mi mamá está muy enferma. ¡Eso es mentira! Y gritó Teresa desesperada. Alejandro, por favor, tú me conoces. Creí que te conocía, respondió él, y sus palabras la hirieron como una bofetada. Alejandro. Teresa, si eso es verdad, pusiste a mis hijos en un peligro terrible. ¿No es verdad? Yo los salvé. ¿O creaste la situación para poder hacerte la heroína? ¿Cómo puedes pensar algo así de mí? Santiago salió de detrás del sofá. Papá, la tía Teresa no hizo eso. Ella es buena. Santiago, tú no entiendes. La tía Teresa nos salvó, gritó Matías llorando. Ella nunca nos haría daño, completó Valentina. Pero Alejandro estaba ciego de dolor y de rabia. Teresa, confié en ti. Y puedes seguir confiando. ¿Cómo? ¿Después de esto? Alejandro, ¿te amo? ¿Cómo iba a hacer algo así? No lo sé. Dímelo tú. Yo no hice nada. Alejandro se quedó en silencio por un momento que pareció una eternidad. Teresa, creo que es mejor que te vayas. ¿Cómo? ¿Que me vaya? Vete de mi casa, Alejandro. Por favor, no. Los niños empezaron a llorar todos juntos, desconsolados. No, papá. La tía Teresa no se puede ir. Ella no hizo nada malo. Pero Alejandro ya no podía ni mirar a Teresa a los ojos. Por favor, vete. Teresa miró a los niños llorando. Miró al hombre que, apenas unos días antes, le había dicho que la amaba. Miró a Regina, que tenía una sonrisa casi invisible de triunfo en los labios. Está bien, me voy. Pero algún día vas a saber la verdad. La verdad. La acabo de saber ahora mismo. Con el corazón completamente destrozado, Teresa tomó su bolsa y se fue. Los niños gritaban su nombre, pero ella no podía. No se atrevía a volver la vista atrás. 3 horas después de que Teresa se fuera, la casa era un verdadero caos. Santiago tuvo un fuerte ataque de asma. Lloraba tanto que apenas podía respirar. Quiero a tía Teresa. ¿Dónde está? Alejandro intentó hacerle la nebulización, pero estaba tan nervioso que le temblaban las manos. Santiago, calma. Papá está aquí. No te quiero a ti. La quiero a ella. Hijo, ella ya no puede venir. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años una traición que ni él mismo podía procesar? Matías desapareció de la casa. Alejandro lo encontró en el patio, tiritando de frío debajo del árbol donde Teresa lo había salvado de la lluvia. Matías, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy esperando a que vuelva la tía Teresa. Hijo, ella no va a volver. Claro que sí. Prometió que nunca nos iba a abandonar. A veces las cosas cambian. Ella no hizo eso que dijo la tía Isabel. ¿Cómo lo sabes? Porque la tía Teresa es buena. Ella nos quiere de verdad. Valentina se quedó en su cuarto, abrazada a su muñeca sin hablar con nadie. Cuando Alejandro intentó hablar con ella, simplemente le volteó la cara. Hija, papá te está hablando. Ella lo miró como si fuera un completo extraño. Por la tarde, ninguno de los 3 niños quiso comer.
Santiago vomitó todo lo que comió. Matías se quedó callado en un rincón. Valentina seguía sin decir una sola palabra. Regina intentó ayudar, pero fue completamente inútil. Santiago, mi amor, ven a comer con tu tía. Vete. Matías, ¿quieres jugar? Quiero a la tía Teresa. Valentina, ¿qué tal si te peino? Silencio total. Por la noche, Alejandro llamó al doctor Leonardo Jiménez. Doctor, los niños están muy mal. No comen, no hablan bien. ¿Qué pasó? Tuve que despedir a la niñera. Fue traumático. Alejandro, esos niños son muy sensibles. Los cambios bruscos les afectan muchísimo. ¿Qué hago? Trata de darles mucho cariño, de mantener una rutina. Si no mejoran pronto, podrían necesitar ayuda psicológica. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando a sus hijos. Los tres estaban en el sofá, abrazados, mirando fijamente hacia la puerta, como si esperaran que Teresa apareciera en cualquier momento. «Papá», dijo Santiago en voz baja, «¿por qué la corriste?» «Porque hizo algo muy malo, hijo». «¿Qué cosa?» ¿Cómo explicarle sin destruir por completo su inocencia? Ella nos mintió. La tía Teresa nunca miente, dijo Santiago con una seguridad que desarmó a su padre. A veces la gente, entonces... Ella no miente, interrumpió Matías. La que está mintiendo es la tía Isabel. ¿Cómo lo saben? Porque la conocemos, dijo Valentina por primera vez en todo el día, con la voz firme. La tía Teresa nos ama. Y quien ama no hace daño. Las palabras de sus propios hijos, tan simples y tan profundas, sembraron la primera y diminuta semilla de duda en el corazón roto de Alejandro. Al segundo día, sin Teresa, Alejandro no pudo ir a trabajar. Se quedó en casa, tratando de entender qué había pasado realmente. Decidió revisar de nuevo las cámaras de seguridad de aquel fatídico día de la tormenta. Pasó una hora entera viendo las imágenes, una y otra vez. Vio a Isabel haciendo las maletas, saliendo corriendo. Vio a los niños en el jardín jugando. Y vio a Teresa llegando a su hora normal de trabajo. Si se hubiera puesto de acuerdo con Isabel, no habría llegado a la hora de siempre. Habría llegado más temprano o más tarde, para que no pareciera una simple coincidencia. «Regina, ven acá». «¿Qué pasa, primo?» «Estoy viendo las cámaras del día de la tormenta». «Ah, sí». Teresa llegó a su hora normal. Eso no cuadra con alguien que planeó algo. Tal vez lo hizo a propósito para no levantar sospechas. O tal vez no planeó nada. Regina se puso tensa. «Alejandro, tuviste el dinero». «Lo vi. Pero cualquiera puede conseguir dinero». «¿Por qué mentiría Isabel?» «No sé, pero lo voy a averiguar». Por la tarde, Alejandro volvió a llamar al doctor Leonardo. «Doctor, quisiera su opinión profesional sobre algo». «¿Qué tipo de opinión?» «Si una persona quisiera manipular a unos niños, ¿actuaría como lo hacía Teresa?» El doctor se quedó en silencio un momento. «Alejandro, en 20 años cuidando niños especiales, he visto a mucha gente fingir cariño por interés. Teresa no fingía». «¿Cómo está tan seguro?» «Quien finge no pone atención a los pequeños detalles». Ella sabía que Santiago respira mejor con la cabeza un poco levantada, que a Matías le da miedo la oscuridad, que a Valentina no le gustan los ruidos fuertes. ¿Y eso qué significa? Significa que a ella le importaban de verdad. Y los niños, Alejandro, los niños sienten cuando alguien está mintiendo. Doctor, ¿cree usted que ella planearía algo así con Isabel Ruiz? Sinceramente no. Su reacción el día de la tormenta fue completamente genuina. Y los niños confían en ella por completo. Alejandro colgó, ahora más confundido que nunca. Al final de la tarde decidió hacer otra cosa. Llamó a la guardería donde trabajaba Teresa. Tardó 15 minutos en poder hablar con la directora. «Doña Marcia, soy Alejandro Torres. Quisiera saber sobre una ex empleada, Teresa Morales». «¿Teresa?» «Vaya, hace tiempo de eso». «¿Qué pasa con ella?» «Quisiera saber por qué se fue de ahí». «Bueno, no la despidieron si es lo que quiere saber». Alejandro dejó de respirar por un segundo. «¿Cómo es eso?» «Ella renunció. Tuvo un problema con una compañera que maltrataba a los niños. Cuando vio que su denuncia no llegaba a nada, prefirió irse. Entonces, no la despidieron por problemas de disciplina». «¿Qué problemas?» «Teresa era una de las mejores cuidadoras que hemos tenido aquí». El mundo empezó a dar vueltas alrededor de Alejandro. «¿Está usted segura?»
Lo estoy. ¿Por qué la pregunta? Es que alguien me dijo que habló con usted y que usted confirmó que ella tenía problemas de comportamiento. ¿Conmigo? Nadie me ha llamado para preguntar por Teresa. ¿Está segura? Completamente. Una pregunta así la recordaría. Gracias, doña Marcia. De nada. Y si ve a Teresa, mándele saludos. La extrañamos mucho por aquí. Alejandro colgó y se quedó parado en medio de la sala, procesando todo. Regina había mentido. La guardería nunca recibió una llamada suya. Teresa nunca fue despedida por problemas de disciplina. Su prima lo había inventado todo. Regina, necesito hablar contigo. Claro, primo. Acabo de hablar con la directora de la guardería donde trabajaba Teresa. El rostro de Regina perdió todo el color. ¿Hablaste? Hablé y descubrí algo muy interesante. ¿Qué? Tus fuentes te mintieron, Alejandro. La directora nunca recibió una llamada de nadie preguntando por Teresa, y ella nunca fue despedida por problemas disciplinarios. Regina intentó pensar en una excusa. Tal vez. Me confundí con la información del detective. ¿Qué detective? El investigador privado que contraté. ¿Contrataste un detective sin decirme nada? Era para protegerte. ¿Protegerme? ¿Mintiéndome sobre la mujer que amo? Solo quería comprobar si era de fiar. Y descubriste que lo es. Pero aún así, inventaste toda una historia para alejarme de ella. Regina se dio cuenta de que había perdido el control. Alejandro, escucha. No, ahora tú me vas a escuchar a mí. ¿Cómo encontraste a Isabel? El detective la localizó. ¿Y cuánto le pagaste para que contara esa mentira? No le pagué nada. Regina, está bien, le pagué. Pero fue porque... ¿Cuánto? 100,000. 100,000 pesos para que mintiera sobre Teresa. Alejandro, te iba a usar. ¿No ves que todo era por interés? El único interés aquí es el tuyo, ¿no es verdad? Claro que sí, explotó ella. Siempre he estado enamorada de ti desde antes de que te casaras con Marina. Tiene todo que ver. Destruiste la vida de una persona inocente por celos. Regina empezó a llorar. Alejandro, te amo. Tú no amas, eres posesiva. Por favor, no. Ya basta. Te vas a ir de mi casa. ¿Cómo? Primo, no puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio. Destruiste a mi familia. Yo solo quería ayudarte. Querías controlarme, como siempre has querido. Regina se dio cuenta de que lo había perdido todo. ¿Y a dónde voy a ir? Ese ya no es mi problema. Tienes hasta mañana para irte. Al día siguiente, después de que Regina se fue de la casa, cargando sus maletas con cara de pocos amigos, Alejandro necesitaba buscar más pruebas. Encontró una tarjeta de presentación olvidada en el cuarto de Regina, la del detective privado. Licenciado Muñoz, soy Alejandro Torres. Señor Torres, ¿cómo consiguió mi número? Encontré su tarjeta. Necesito hablar sobre la investigación de Teresa Morales. Hubo un silencio. Señor, quiero saber la verdad. Toda la verdad. No puedo hablar de los detalles de mis clientes. Puede y lo va a hacer, porque si no habla conmigo, va a hablar con la policía. ¿La policía? La calumnia es un delito. Y la complicidad también. El detective se puso visiblemente nervioso. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Cómo encontró a Isabel Ruiz? ¿Cuánto le pagaron? Todo. Señor, yo solo seguía órdenes. ¿Qué órdenes? Doña Regina me ordenó que localizara a Isabel Ruiz y que la convenciera de volver. ¿Convencerla cómo? Ofreciéndole una cantidad de dinero. ¿Cuánto? 100,000 pesos. ¿Y la historia que ella contó? Preguntó Alejandro sintiendo un peso en el pecho. El detective vaciló. Fue sugerencia de doña Regina. ¿Sugerencia? La versión fue acordada. Alejandro sintió ganas de romper el teléfono. ¿Y lo de la guardería? ¿Qué guardería? Mi prima dijo que investigó el pasado de Teresa en una guardería. No investigamos ninguna guardería, señor. Doña Regina solo quería que localizara a Isabel Ruiz. Entonces, la historia de la guardería también fue un invento. Alejandro colgó y se quedó quieto, procesando la magnitud de la mentira, de la manipulación. Ahora necesitaba encontrar a Isabel Ruiz y hacer que confesara todo en persona.
El viernes, Alejandro tomó el coche y condujo hasta el pequeño pueblo en Querétaro. El viaje duró 2 horas. Dejó a los niños con doña Carmen, quien le prometió cuidarlos bien. La pensión donde vivía Isabel era un lugar triste y deprimente. La encontró en su cuarto. Estaba contando el dinero cuando él tocó a la puerta. «Señor Alejandro, ¿cómo supo usted que estaba aquí?» «Vine a buscar la verdad. Isabel intentó esconder el dinero. Yo ya dije la verdad». Ah, sí. «Entonces explícame por qué. Regina te pagó 100,000 pesos para que inventaras esa historia». Isabel se puso pálida como un fantasma. «No sé de qué está hablando». «Isabel, lo sé todo. Hablé con el detective. Sé que ustedes dos acordaron la versión que ibas a contar. Teresa nunca te buscó, nunca te ofreció dinero. Mentiste». Isabel se puso a llorar. Estaba desesperada. Estar desesperada no justifica destruirle la vida a una persona inocente. Sé que estuvo muy mal. Ah, sí. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque les debía a los agiotistas. Iban a lastimarme. ¿Y por eso aceptaste mentir sobre Teresa? Doña Regina dijo que era solo una mentirita. ¿Una mentirita? Isabel, destruiste su reputación. La dejaste sin trabajo. Perdóneme, estoy muy arrepentida. El arrepentimiento no es suficiente. Isabel se desesperó. ¿Qué es lo que quiere de mí? Quiero que regreses conmigo. ¿Para qué? Para contar la verdad. A los niños, a Teresa, a todo el mundo. ¿Y si no quiero? Entonces te voy a denunciar por difamación y vas a tener que devolver todo el dinero y pagar una multa considerable. Señor Alejandro, por el amor de Dios. Isabel, Teresa siempre fue buena con todos. ¿Por qué le hiciste eso? Porque le tenía envidia, confesó por fin. Envidia. Ella era todo lo que yo no era. Cariñosa, paciente. Los niños la amaban. ¿Y por eso quisiste destruirla? No fue por el dinero. Lo necesitaba mucho. Alejandro miró a la mujer destrozada frente a él. También era una víctima, en el fondo. Víctima de su propia codicia y desesperación. Isabel, vas a tener una oportunidad de arreglar este terrible error. ¿Cómo? Regresando conmigo y diciendo la verdad. Toda la verdad. ¿Toda? Toda. Isabel se quedó en silencio por un largo rato. ¿Y después qué va a pasar conmigo? Después desapareces de nuestras vidas para siempre. ¿Y el dinero? Te quedas con el dinero, pero nunca más te aparezcas frente a nosotros. Isabel se dio cuenta de que no tenía otra opción. ¿Cuándo? Ahora mismo. Recoge tus cosas. En el coche, de regreso a la ciudad, Isabel le contó todos los detalles. Cómo la buscó Regina, cómo la convenció, cómo se inventaron la historia. Alejandro escuchaba en silencio. Cada palabra era una puñalada en su corazón. Destruyó a la mujer que amaba por una vil mentira. La humilló frente a sus propios hijos. Y ahora tenía que encontrar la manera de pedirle perdón, si es que ella todavía quería escucharlo. Sábado por la mañana. Alejandro regresó a casa con Isabel Ruiz en el asiento del copiloto. La exniñera estaba muy nerviosa, jugueteando con sus manos todo el tiempo. ¿Y si no me cree? Y murmuró ella. Te va a creer. Tengo todas las pruebas de lo que hiciste. ¿Y después qué va a pasar conmigo? Vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Cuando llegaron a la mansión, encontraron las maletas de Regina ya listas en la entrada. Estaba a punto de irse, pero todavía no lo había hecho. ¿Qué hace ella aquí? Y preguntó Regina al ver a Isabel. Vino a contar la verdad, respondió Alejandro fríamente. ¿Qué verdad? Ella ya la contó. Dijo una mentira. Ahora va a decir lo que realmente pasó. Los niños aparecieron en la sala, curiosos. ¿Por qué regresó la tía Isabel? Preguntó Santiago. Vino a pedirles una disculpa. ¿Una disculpa de qué? Quiso saber Valentina. Alejandro hizo que todos se sentaran. Isabel se quedó de pie temblando. Habla, le ordenó él. Yo necesito decirles algo. ¿Qué cosa? Y preguntó Matías. Sobre lo que dije de la tía Teresa, mentí. Los niños se quedaron confundidos. ¿Cómo que mentiste? Teresa nunca me buscó, nunca me ofreció dinero. Yo inventé esa historia. ¿Pero por qué? Le preguntó Valentina. Isabel miró a Regina,
que intentaba escabullirse hacia la puerta. «Quédate ahí», le ordenó Alejandro. «Cuéntalo todo, Isabel. La señora Regina me pagó para decir eso. 100,000 pesos. Los niños miraron a Regina indignados. «Usted le pagó para que mintiera sobre la tía Teresa», gritó Santiago. «Yo solo quería protegerlos». Ve, intentó defenderse Regina. «¿Protegernos de qué?» «Ella es buena», respondió Matías. «Usted es mala», completó Valentina llorando. «Regina hizo un último intento. Alejandro, tú no entiendes. Ella no era buena para ti. La que no vale nada aquí eres tú. Ya te dije que te largues de mi casa. Ya no eres mi prima. Destruiste a mi familia por celos». Regina tomó sus maletas, pero antes de irse lanzó una amenaza. «Esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir. De lo único que me arrepiento es de haber confiado en ti». Salió azotando la puerta. Isabel se quedó parada, sin saber qué hacer. «Ahora usted también se va. Y si se aparece de nuevo frente a nosotros, llamo a la policía». Isabel salió cabizbaja. Los niños se quedaron en la sala, aún procesando todo. «Papá, ¿ahora podemos ir a buscar a la tía Teresa?», preguntó Santiago. «Claro que sí. ¿Usted sabe la dirección de Teresa, doña Carmen?» «Sí, señor. Vive en la colonia La Esperanza. Pero, señor, la muchacha debe estar muy dolida. No va a ser fácil». «Lo sé». Media hora después, estaban en un mundo completamente diferente. Calles de tierra, casas sencillas. Carmen se detuvo frente a una casita pequeña pero bien cuidada. «Es aquí». Alejandro tocó el portón. Una señora se asomó. «¿Qué se les ofrece?» «Soy Alejandro. Necesito hablar con Teresa». La mujer puso mala cara. «Ah, usted es el patrón que corrió a mi hija». «Expatrón. Y vine a disculparme». «¿Una disculpa?» «Usted la humilló». Los niños se acercaron. «Abue, queremos ver a la tía Teresa», dijo Santiago. La señora miró a los trillizos y su corazón se ablandó. «¿Ustedes son los niños que ella cuidaba?» «Sí, y la extrañamos mucho». «Ella también los extraña. No ha parado de llorar». «¿Entonces nos dejas entrar?», le preguntó Valentina. Doña Elena dudó. «Esperen un momento». Cuando regresó, abrió el portón. Dijo que solo quiere ver a los niños. «Usted se queda aquí afuera». «Doña Elena». «¿Es así o de ninguna manera?». Alejandro aceptó. Desde afuera escuchó gritos de alegría y después mucho llanto. 15 minutos después salió Santiago. «Papá, la tía Teresa quiere hablar contigo, pero está muy, muy triste». Alejandro entró a la casa sencilla. Teresa estaba en el sofá con Matías y Valentina pegados a ella, con los ojos rojos de tanto llorar. «Hola», dijo él en voz baja. «Hola, los niños me contaron que Isabel confesó. Le creíste demasiado fácil». Alejandro bajó la cabeza. «Le creí. ¿Por qué? Porque soy un idiota». «No es solo eso. Ella tenía razón y él lo sabía. Nunca confiaste en mí de verdad, Teresa. Si hubieras confiado, no habrías creído una historia tan absurda como esa». Alejandro no tuvo respuesta. «Me conocías desde hace meses. ¿Viste cómo cuido a estos niños? ¿Cómo pude haber hecho algo así? No pudiste. Yo fui el tonto». «¿Tonto?» «Me humillaste enfrente de ellos. Me trataste como a una delincuente». «Lo sé, y me arrepiento cada segundo de cada día». «¿Te arrepientes? Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Alejandro guardó silencio un momento. «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «De volver a ser feliz». Teresa frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «Después de que Marina murió, me convencí de que ya no merecía ser feliz. Que si intentaba amar a alguien de nuevo, todo iba a salir mal. Y cuando apareció la historia de Isabel, te pareció la confirmación de tus miedos. Pero tú sabías en el fondo que no era verdad. En el fondo lo sabía. Por eso empecé a investigar después». «Alejandro, eso me lastima mucho». «Lo sé. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?». «No sé si puedas». Su sinceridad la sorprendió. «Al menos estás siendo honesto». «Teresa, te amo, pero entiendo si no puedes perdonarme ahora. No es cuestión de perdonar, es cuestión de volver a confiar». «¿Y cómo puedes recuperar mi confianza?». «No sé si pueda». Los dos se quedaron en silencio. Los niños escuchaban todo callados. «¿Ustedes qué opinan?», les preguntó Teresa a los trillizos. «Queremos que vuelvas», dijo Santiago. «Pero solo si de verdad quieres», completó Matías.
No queremos obligarte, terminó Valentina. Ustedes nunca me obligan a nada. Ustedes me complementan. Entonces vas a volver. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Alejandro. No lo sé. Tal vez mucho tiempo. ¿Puedo llamarte? Sí. ¿Todos los días? Si quieres. Quiero. Pasó una semana. Alejandro le llamaba a Teresa todos los días, pero ella todavía estaba muy dolida. Las conversaciones eran cortas, educadas, pero frías. Los niños la extrañaban. Santiago volvió a tener crisis de asma. Matías estaba callado todo el tiempo. Valentina apenas hablaba. Un domingo por la mañana, Alejandro se despertó y no encontró a los niños por ninguna parte de la casa. El portón de enfrente estaba abierto. ¡Dios mío, se escaparon! Alejandro tomó el coche y salió a buscarlos. Fue a la plaza, al centro comercial, a las casas de los vecinos, nada. De repente, recordó que ya conocían el camino a la colonia La Esperanza. Cuando llegó, los encontró sentados en una parada de autobús cerca de la casa de Teresa, llorando y perdidos. ¡Niños! ¿Están bien? Estamos bien, papá. ¿Cómo llegaron hasta acá? Tomamos el autobús, explicó Matías, pero nos equivocamos de parada. ¿Tenían dinero? Lo tomamos de tu monedero, confesó Valentina avergonzada. ¿Por qué se escaparon? No nos escapamos. Vinimos a convencer a la tía Teresa de que regrese. ¿Y lograron hablar con ella? No, nos vio desde la ventana pero no quiso abrir la puerta. Alejandro miró hacia la casa y vio una cortina moverse. ¿Por qué no abrió? No sé, creo que todavía está muy triste. Alejandro se acercó a la reja y llamó. Teresa, por favor. Los niños vinieron solos hasta aquí a buscarte. La cortina se movió de nuevo, pero ella no apareció. Tía Teresa, gritó Santiago. Te extrañamos. Por favor, vuelve a casa. Te amamos, determinó Valentina llorando. Finalmente Teresa apareció en la puerta. Todavía estaba en pijama, con los ojos rojos e hinchados. Mis niños, no debieron haber venido solos hasta acá. Es muy peligroso. Pero queríamos verte y convencerte de que vuelvas. Ya no aguantamos estar sin ti. Teresa miró a los 3 niños y luego a Alejandro. Alejandro, llévatelos a casa. No es bueno que me vean así. ¿Cómo? Triste. Llorando todo el tiempo. Teresa, ¿quieres platicar? No lo sé. Santiago se levantó y dijo muy seriamente, tía Teresa, te prometemos que nunca más vamos a dejar que nadie hable mal de ti. Nosotros te protegemos ahora, añadió Matías. Igual que tú nos protegiste en la lluvia, terminó Valentina. Teresa no aguantó más. Abrió la reja y abrazó a los 3, y todos lloraron juntos. Los extrañé tanto. Nosotros también. Entonces regresa a casa, pidió Santiago. Es complicado, mi amor. ¿Por qué? Porque todavía estoy muy resentida con su papá. Pero él se arrepintió, dijo Valentina. Lo sé, pero aún así... Teresa se acercó a Alejandro. Puedes volver a trabajar como su cuidadora. No necesitamos tener otro tipo de relación. Vuelve a ser la niñera oficial. Yo mantendré mi distancia. Lo importante es que estés cerca de ellos. Teresa lo pensó por un momento. ¿Y podrás verme todos los días sin intentar reconquistarme? No lo sé, pero puedo intentarlo. ¿Me prometes que vas a respetar mi espacio? Lo prometo. ¿Y si te digo que no quiero hablar de lo nuestro, lo aceptas? Lo acepto. Teresa miró a los trillizos, que esperaban ansiosos. Entonces, está bien, regreso, pero solo como su cuidadora. ¡Yupi! Le gritaron los 3. Pero con calma, advirtió ella. Voy a necesitar tiempo para volver a confiar. El tiempo que necesites, dijo Alejandro. Entonces, vamos a casa. Pasan 3 meses. Teresa vuelve a trabajar en la mansión, pero mantiene su distancia de Alejandro. Él respeta su espacio, pero intenta recuperar su confianza poco a poco. Le lleva flores cada semana, le deja notitas cariñosas, muestra un interés genuino en su vida. Le pregunta por su mamá, por sus sueños. Teresa, ¿puedo hablar contigo? Claro. ¿Cómo te sientes? Mejor, pero todavía dolida. Entiendo. Alejandro, ¿por qué dudaste de mí? Porque tenía miedo de ser feliz. Después de que Marina murió, me convencí de que el amor solo traía dolor. Y cuando empecé a amarte,
Tuve miedo de que todo saliera mal de nuevo. Cuando Isabel apareció con esa historia, pareció que mis peores miedos se estaban confirmando, aun sabiendo que yo amaba a los niños. Sabía que los amabas. Pero por un momento pensé que podías estar usándome a mí para llegar a ellos. Teresa se quedó callada. Alejandro, eso me lastima mucho. Lo sé, y me arrepiento todos los días. ¿Cómo puedo estar segura de que no lo vas a volver a hacer? Porque ahora sé que el miedo a amar es una tontería. Sé que eres lo mejor que me ha pasado en la vida, a mí y a mis hijos. Y si aparece otra Isabel, no va a aparecer. Pero si aparece, hablaré contigo primero. ¿Lo prometes? Lo prometo. Alejandro, ¿qué pasa? Quiero volver a confiar en ti, pero me va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé, tal vez unos meses más. Esperaré, aunque tarde un año, aunque tarde 10. Teresa sonrió por primera vez desde que había regresado. No va a tardar 10 años. ¿No? ¿Tal vez 6 meses? ¿Puedo besarte cuando estés lista? Sí. ¿Y después puedo pedirte que te cases conmigo otra vez? Sí, pero tendrá que ser una propuesta mucho mejor que la primera. ¿Por qué? Porque la primera la hiciste con miedo. La próxima tiene que ser con certeza. Será con certeza absoluta. 6 meses después de la reconciliación, Alejandro recibe una llamada inesperada. Señor Torres, soy el licenciado Antonio, abogado de la señora Regina Domínguez. ¿Qué quiere? Lo está demandando por difamación. ¿Por qué? Dice que usted esparció mentiras sobre ella con la familia. Alejandro se ríe. Licenciado, yo no esparcí ninguna mentira. Tengo pruebas de todo. ¿Qué pruebas? La grabación del detective. A la declaración de Isabel Ruiz. Los comprobantes bancarios. ¿Puedo ver esas pruebas? Claro. Agende una reunión. Una semana después, el abogado retira la demanda. Señor Torres, mi clienta ha retirado la denuncia. Después de ver la evidencia, prefirió no proceder. Qué bueno. Y licenciado, si intenta molestarme de nuevo, yo la voy a demandar a ella por difamación y coacción. ¿Entendido? Alejandro nunca más vuelve a saber de Regina. En ese mismo periodo, decide presentarle a Teresa oficialmente a toda su familia. Pero lo hace poco a poco. Primero a la abuela, después a los tíos y por último a los primos. Abu, quiero presentarte a alguien muy especial. ¿Quién? Teresa, la mujer que cuida a mis hijos y la mujer a la que amo. La abuela mira a Teresa, la evalúa de pies a cabeza. ¿En qué trabajabas, mi hija? Hacía la limpieza, doña. ¿Y ahora? Ahora cuido a los niños de su nieto. ¿Y él se quiere casar contigo? Sí quiere, abuela, responde Alejandro. ¿Estás seguro, mi hijo? Completamente. ¿Por qué? Porque ella salvó a mis hijos y me enseñó lo que es el amor de verdad. La abuela observa a los niños jugando con Teresa en el jardín. Hace mucho tiempo que no los veía tan felices. Eso es lo que ella trajo a nuestra vida. Entonces está bien. Si ella los hace felices a ustedes, yo la acepto. Gracias, abuela. Pero ahora quiero que me cuentes qué pasó exactamente con Regina. Alejandro le cuenta toda la historia. La abuela se indigna. Esa muchacha siempre fue muy problemática. Hicieron bien en sacarla de la familia. Poco a poco, toda la familia Torres acepta a Teresa. No porque sea perfecta, sino porque hace inmensamente felices a Alejandro y a los niños. Un año después de la reconciliación, Alejandro finalmente se siente listo para pedirle matrimonio. Organiza todo en el jardín de la mansión, debajo del árbol donde Teresa salvó a los niños. Teresa, ¿puedes venir un momento al jardín? ¿Para qué? Solo ven. Encuentra el jardín decorado con cientos de flores, a los niños vestidos de gala y a Alejandro arrodillado con una pequeña caja que contiene un anillo. Alejandro, ¿qué es todo esto? Teresa Morales, ¿quieres casarte conmigo? ¿Así de la nada? No es de la nada. Llevo un año entero reconquistando tu corazón. ¿Y crees que lo lograste? Creo que sí. Has sonreído más. Me has devuelto los besos. Me has dejado abrazarte. ¿Es verdad, entonces? Sí, me caso contigo. Con una condición. ¿Cuál? Si un día vuelves a dudar de mí, me iré para siempre. No volveré a dudar nunca. ¿Estás seguro? Absolutamente. Entonces sí, me caso contigo. Los niños gritan de alegría.
Doña Carmen llora de emoción. La boda se celebra 6 meses después en el mismo jardín. Una ceremonia sencilla, solo con la familia y los amigos más cercanos. ¿Quieren amarse en la alegría y en la tristeza?, le pregunta el padre. Sí, queremos, responden juntos. ¿En la riqueza y en la pobreza? Sí, queremos. ¿En la salud y en la enfermedad? Sí, queremos. Entonces los declaro marido y mujer. El beso es largo y lleno de significado. Representa no solo el amor entre ellos, sino la superación de todas las dificultades. En la fiesta Alejandro hace un anuncio. Quiero contarles una novedad. ¿Qué novedad?, y pregunta Teresa. Decidí transformar parte de esta mansión en una guardería. ¿En serio? En serio. Para niños de bajos recursos con necesidades especiales. ¿Y cómo se va a llamar? Instituto Teresa Torres. Alejandro, no tenías que... Claro que sí. Tú me enseñaste que quien puede ayudar tiene la obligación de hacerlo. ¿Y yo puedo trabajar en la guardería?, le pregunta Teresa emocionada. Tú vas a ser la directora. Un año después, el instituto atiende a 20 niños. No 50 como en sus sueños, pero sí 20 niños que reciben amor y cuidado especializado. Tía Teresa, ¿eres feliz?, y le pregunta a uno de los niños. Muy, muy feliz. ¿Por qué? Porque aprendí que la familia no es solo la que nace junta. Familia es quien elige amarte todos los días. ¿Y quién eligió amarte a ti? Teresa mira por la ventana. Ve a Alejandro ayudando a Santiago con la tarea. Ve a Matías y a Valentina jugando con los otros niños de la guardería. Mucha gente buena. Y yo también elegí amarlos a ellos. Por la tarde, cuando llueve, Teresa siempre recuerda aquella noche que lo cambió todo. La noche en que 3 niños muy especiales le enseñaron que el amor verdadero, el amor paciente y valiente, siempre encuentra la manera de vencer cualquier tormenta. En el letrero de la entrada del instituto hay una frase sencilla. Donde una familia comenzó en una noche de lluvia,